la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Bien, aquí estamos entonces para llevarles mucho más de estilo Kiss, y ya con nosotros está el profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1, es economista, es experto también en criptomonedas, y el diferencial cambiario entre el dólar oficial y el dólar paralelo sigue incrementando. Ya estamos hablando de unos 6 puntos, se mantiene. ¿Cómo está el tema de la inflación a propósito de también ese dólar encajado ya hace tiempo entre los 36.70, 36.90 que llegó a estar el día, o que está de hecho el día de hoy? Revisamos una vez el portal del Banco Central de Venezuela, nos dice que está en 36,91. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué se da este diferencial cambiario? ¿Cuál es la realidad del precio de la moneda extranjera en Venezuela? El profesor Aarón Olmos está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y bienvenido de nuevo. ¿Cuál es el verdadero precio entonces? Bueno, claro, tenemos el dólar oficial, 36,91, pero el paralelo se mantiene entonces a 6 puntos de diferencia. ¿Eso a qué se debe? Bueno, fíjate, ¿no? Al día de hoy estamos a 2 de octubre, ¿no? Ya comenzó el mes 10, terminaron 3 trimestres del año 2024, 75% del año se ha cumplido 2024, y tenemos una diferencia a la fecha de 7 bolívares, eso es 19%, la brecha se ha mantenido en esa cifra más o menos, a nivel de variación, 19 y 20%. Esto efectivamente afecta la asignación de precios, distorsiona más la situación monetaria y cambiaria en Venezuela, porque efectivamente, más allá de la brecha, al nivel de lo que es el arbitraje que hacen típicamente las personas con temas de precios, todo el mundo quiere mayormente cobrar en el precio más alto, más elevado, ¿no? Eso sigue distorsionando el mercado, no permite tener unas finanzas sanas en términos de lo microeconómico, a nivel personal, a nivel de las empresas, incluso después. Y efectivamente esto tiene que ver con la menor intervención que está haciendo Banco Central. Si bien sigue la frecuencia, los montos han comenzado a caer. Esto tiene que ver también con la menor disposición de divisas por vía de venta de petróleo, venta de crudo. Y efectivamente, pues, es una cadena, ¿no? Todo esto está conectado. ¿Cómo nos afecta? Bueno, nos afecta que no hay un horizonte de estabilidad a nivel de precios, punto de vista cambiario, mucho menos lo va a ver desde el punto de vista de fijación de precios, hasta que no tengamos una claridad en cuál va a ser esta situación derivada de cierto nivel de estabilidad, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Banco Central ha tratado de mantenerse este año 2024 en 36, fíjate tú que la variación hasta ahora ha sido de 2,67%, desde el 2 de enero de este año hasta el 2 de octubre, no ha pasado el 3% el precio del oficial, pero el no oficial ya está por el orden del 14% en variación de precio con respecto a sí mismo, ¿no? En este año, de ahí viene ese diferencial que tanto daño causa. Sí, de hecho, Aarón, es prácticamente imposible aquellas personas que podamos tener o se tengan cuentas en dólares, al tú intentar ir por intervención cambiaria, por banco, hasta por menudeo, se hace prácticamente imposible poder acceder a dólares por medio del sistema bancario. ¿A qué se debe? Bueno, en principio, cuando tú entras en estas plataformas, por un lado, el día de ayer, de antier, habían problemas técnicos, ¿no? Era un poco difícil, había inclusive mensajes, ¿no?, en las plataformas que decían que ese servicio estaba suspendido, ¿no? Eso por lo menos pasó el día de ayer, y es algo que se ha convertido en algo rutinario, el tema de los problemas técnicos. Por otro lado, también el hecho de que se hace la colocación y en pocos minutos ya, 9:30 de la mañana, 10 máximo, ya esos millones de dólares que se han colocado en el sistema financiero se han publicado, o sea, se han distribuido, no se han colocado por parte de las personas que compran al menudeo. El tema es que también los montos no son muy elevados, ¿no? De repente alguien quiere colocar $200, $100, $300, bueno, puede colocar quizá 20, 40, ¿no? Desde el punto de vista de la compra. Oye, mira, quisiera comprar más, ¿no? Pero lo que es disponible es esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tienden a ser los grandes clientes los que salen beneficiados, ¿no? Que son los que quizás se llevan esa tajada mayor, y lo que va quedando en esas operaciones en la mañana, bueno, es lo que de alguna manera por el menudeo toman las personas, tomando en consideración que los operadores bancarios
este caso la banca, y bueno, las casas de cambio que también operan para vender divisas, bueno, no necesariamente satisfacen esa demanda, ¿no? Aaron Olmos 1, el profesor Aaron Olmos conversa con nosotros. No obstante, pues las transacciones en bolívares han aumentado. Entiendo que también el ahorro en dólares ha bajado. ¿Eso es así? Es correcto. Por estadísticas de Sudebank vemos que hay una disminución de la cantidad de divisas en las cuentas custodias. Esto ha elevado también la cantidad de divisas en circulante, más de 3.250 millones. Y el uso de bolívares se ha incrementado. Todo esto, bueno, hay que recordar el tema del IGPF y toda esta cuestión que aplicó el Ejecutivo Nacional, que hasta cierto punto le funcionó. Sin embargo, las operaciones en bolívares se están haciendo más de manera digital y de manera física. Se hacen más operaciones en divisas. Hay personas que pagan más directamente en dólares, también por el hecho de que, bueno, para algunos esos complementos de los salarios que pueden llegar a recibir, lo reciben en esta moneda, así como los reciben, se voltean al mercado, pues los terminan orientando al consumo, ¿no? Pero es una realidad que hasta ahora el Ejecutivo ha logrado, bueno, un mayor uso del bolívar, aunque carece de cierto nivel de confianza, transparencia, rentabilidad desde el punto de vista de su característica de reserva de valor, ¿no? Sin embargo, los bolívares que se aplican en mayor cantidad, sin embargo, pues hay que ver cómo va a evolucionar esto. Recordemos que los 4 billetes que se habían dicho que iban a quedar fuera del Foro Monetario el 25 de septiembre, bueno, ya se ocurrió. Hay 2 billetes nuevos que están por allí, y efectivamente pues habría que ver de qué manera todo esto que está pasando a nivel internacional, el tema de Irán y Líbano, puede afectar los precios del petróleo, y quizás de ahí se transforme un poco la economía venezolana, ¿no? Sí, ya vamos a tocar ese tema, pero quisiera otro que acabas de mencionar. Es verdad que se está usando más bolívar, es verdad que se está pagando más con el bolívar, pero eso habla de fortalecimiento, eso habla de éxito. ¿Aló, me oyes, Aarón? ¿Me escuchas? Aló. Vamos a ver si recuperamos al profesor Aaron Olmos. Entonces, lo acabamos de perder. Vamos a volverle a llamar para entonces retomar la conversación con el profesor Aaron Olmos. Ya está acá con nosotros. ¿Me escuchas, Aarón? Ok, ya estamos acá. Decíamos que es cierto que en efecto se está usando más el bolívar, pero el uso del bolívar como método de pago es directamente proporcional a decir que tenemos una moneda ya más fuerte y que hay un éxito en política económica y monetaria. Para nada, todo lejos de esa realidad, ¿no? ¿Y por qué estamos lejos de esa realidad? Porque, bueno, simple y llanamente, el bolívar sigue teniendo una debilidad estructural desde el punto de vista de la reserva de valor, y esto está afectado por el aspecto de que estábamos hablando al comienzo, la brecha cambiaria. Si a nivel de toma de decisión del individuo tú le preguntas a alguien que quiere ahorrar y le das opciones, bolívar o divisas, te dirá que quiere ahorrar en divisas, ¿no? Hay un tema de confianza muy también elevado, desde el punto de vista que no se confía necesariamente en el poder de compra de ese bolívar, de reserva de valor, de convertirse en un elemento de resguardo, y precisamente por eso es que la política económica no ha sido necesariamente exitosa, no ha sido exitoso el control del tipo de cambio por la vía de las intervenciones, ¿no? Que es lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional en los últimos años. Pero no se ha sido exitoso en el hecho de devolverle valor y credibilidad a la moneda. Se usa porque es una moneda de curso legal, ¿no? Estamos obligados a utilizarla. Hay que presentar información contable, financiera, presupuestaria. Las operaciones del sistema financiero se hacen en moneda nacional. Pero si tuviésemos quizás una vía bimonetaria formal, como la hay en otros países, seguramente a nivel de criterio de elección, la gente se decantaría más por utilizar una moneda distinta. Estamos conversando con el profesor Aaron Olmos, @AaronOlmos1 es su cuenta en Instagram. La OFAC acaba de renovar otra vez la licencia 41 para Chevron hasta abril más o menos del año 2025. Hay una situación importante en Medio Oriente. Irán, de hecho, inyecta más de 1.500.000 barriles de petróleo a la economía mundial y está esta situación, insisto, bélica en Medio Oriente. Venezuela puede, entre comillas, voy a utilizar esta palabra, entre comillas, aprovechar esa situación para su economía. Tal cual, Guillermo, como siempre ha pasado, y aquí recuerdo las palabras del profesor Toro Hardy, ¿no? Uno de sus libros, sí, muchos años, decía que Venezuela tiene una suerte de hada madrina cuando la situación económica está complicada,
ocurre alguna situación en Medio Oriente, ¿no? Y eso, en teoría, bueno, tendría que modificar, trastorna la situación de los precios del petróleo. Aquellos países cuyos grados API de viscosidad, pues el crudo, tienden a ser quizás mucho más bajos que el nuestro, por ejemplo, un petróleo más demandado, bueno, tienen problemas entonces a nivel bélico, bueno, el precio del petróleo se va a las nubes, tiende a ocurrir entonces que nuestro petróleo, con todas las características que tiene, vuelve a ser demandado porque somos un proveedor confiable de este producto, ¿no? Esta materia prima. Entonces, bueno, puede suceder, y eso lo estamos comenzando a ver, y ya comenzamos a ver los efectos de estos ataques entre Libia y Israel, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo con el precio del Bitcoin, ¿no? Se esperaba un incremento de precios a comienzos del mes de octubre, todo lo contrario. La situación bélica hace que los capitales se muevan, que los mercados financieros se muevan y que el mercado de energía se trastoque, ¿no? Esto genera ganadores y perdedores, y efectivamente aquellos países, pues lo decía, pues que son proveedores más seguros, independientemente de la calidad de su petróleo, tienden a verse beneficiados, como otrora ha ocurrido en el caso venezolano. Entonces, lastimosamente, por un tema bélico, es posible que el precio nuestro del barril Merey, que generalmente está con una tendencia a la baja en los últimos 3 meses, alrededor de los $67 por barril, pueda volver a incrementarse en su precio, y esto pueda generar un mayor flujo de efectivo, un mayor flujo de caja en los últimos meses del año, y quizás esto pueda potenciar la política de intervención y generar mayor control por parte del Ejecutivo sobre el tema del dólar. Sí, de hecho, estoy leyendo acá Banque Negocios, Venezuela se convierte en el tercer mayor proveedor de crudo para los Estados Unidos, y esto según los datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Venezuela superó ya los 300.000 barriles diarios de exportaciones a los Estados Unidos. Esto fue durante el mes de julio. Esto asumo tiene que ver con el tema de Chevron. Ahora, Aarón, una cosa es el aprovechamiento del precio por una coyuntura, un evento circunstancial. Pero la producción de Venezuela en cuanto a su petróleo, se vislumbra que pueda subir de los 800 a los 900, al millón de barriles en el corto plazo. Mira, habría mucho trabajo que hacer internamente, que sé que es algo que están comenzando a desarrollar ahora, por parte de quien lleva ahora la presidencia de Petróleos de Venezuela, luego de estos cambios que hicieron recientemente a nivel ministerial. Se han dado reuniones, están trabajando desde el punto de vista de la recuperación a nivel industrial, en términos de la capacidad de refinación, de extracción. Hay mucho que hacer, mucho dinero que colocar ahí a nivel de inversión. Pero bueno, efectivamente para el año 2025 la promesa es llegar a más de 1 millón de barriles día. Por los últimos informes del reporte mensual de la OPEP, cuenta primaria y secundaria, cuenta primaria Petróleos de Venezuela, se ubican alrededor de los 900.000 barriles día, cuenta secundaria, OPEP, 800.000 barriles día. No se ha llegado todavía a esa promesa que hizo el anterior presidente de Petróleos de Venezuela antes de quedar fuera pues de este cargo, y ahora se puede ocupar el Ministerio de Industrias. No se ha logrado ese 1 millón de barriles. Sin embargo, pues tener 1 millón de barriles sería algo bueno. Incrementas una de las variables que te genera ingresos, que es la cantidad. Sin embargo, tendríamos que tener también a nuestro favor la variable precio. Claro. Eso no depende necesariamente de nosotros, ¿no? Pero bueno, para el año 2025 es posible que se llegue a esa cifra, pero recordemos que por allá, por 2004, se producían 3.5 millones de barriles día. Entonces, esa recuperación de la capacidad de producción es sustancial, fundamental para poder lograr los objetivos de financiamiento del gasto, y como hasta ahora se había hecho con la economía nacional, teniendo PDVSA como centro, ¿no? Definitivamente es así. Aarón, muchísimas gracias como siempre. @AarónOlmos1, el profesor Aarón Olmos, economista experto en criptomonedas. Un abrazo, que pasen un feliz día. Gracias por el contacto.